y la fachada al círculo de piedras, invisible, y, bastante más allá, al mar. El campo descendía muy despacio y todas las ventanas miraban hacia abajo. En la parte posterior de la casa no había más que dos ventanas pequeñas, una en el dormitorio principal y otra en el cuarto de baño. El arroyuelo corría junto a la casa al lado de la cocina y descendía como es natural. En el cuarto de estar, donde la luz permanecía encendida casi todo el día, había una gran estufa de leña. No se había intentado ocultar la escalera, cuya construcción era abierta y estaba pegada a una pared, justo enfrente de la puerta de la calle, que tenía un grueso cristal en su mitad superior. Arriba había dos dormitorios y un cuarto de baño enorme, con una bañera antigua sustentada por 4 patas de león. En la vieja pocilga, donde nunca habrían podido caber más de 3 cerdos grandes a la vez, se guardaba una buena provisión de leña y toda clase de cachivaches abandonados. Bajo esa pocilga, un amplio sótano cuya utilidad se le escapaba. Estaba muy arregladito y tenía las paredes alisadas con una suerte de arcilla. Por una ventana estrecha y alargada, junto a la escalera de hormigón, entraba algo de luz. El sótano podía cerrarse con una trampilla que, por lo visto, llevaba mucho tiempo sin bajarse. Poco a poco iba conquistando su espacio. El círculo de piedras no estaba mucho más de 1 kilómetro o 2. 3. Solo había ido una vez a comprar a Bangor y después prefirió Carnarvon, que estaba más cerca. Bangor era una pequeña ciudad, pero demasiado ajetreada en su opinión. Contaba con una universidad y por tanto con estudiantes. Ya no aguantaba a los estudiantes, sobre todo a los de primer año. No quiso volver a Bangor. En Carnarvon, que era más pequeña, habían cerrado muchas tiendas y garabateado en los escaparates "For Sale", con pintura blanca. Vio que los tenderos se visitaban entre sí y que se levantaban mutuamente el ánimo fumando y tomando café juntos. El castillo estaba allí como bien podría haber estado una piscina natural en pleno mes de enero. El supermercado Tesco era grande y amplio y abría hasta las 9 de la noche. Seguía siendo incapaz de acostumbrarse a esas carreteras estrechas y serpenteantes. Frenaba en cada curva y estaba muerta de miedo por lo que pudiera llegarle de la derecha o la izquierda. Dormía en la habitación pequeña, con el colchón en el suelo. Al igual que el dormitorio grande, tenía una chimenea que no había encendido nunca y que, en realidad, debería haber encendido una vez al menos, aunque solo fuera para ver si tiraba bien. La humedad era mucho menor de lo que se había esperado. El espacio más bello de arriba era el rellano, una barandilla de madera en forma de L que recorría el hueco de la escalera, con tablas desgastadas de madera en el suelo y un ancho alféizar junto a la ventana. En ese alféizar se sentaba de vez en cuando, por la noche, y miraba la oscuridad por entre los brotes de un viejo arbusto trepador. Entonces comprobaba que no estaba sola del todo, que había luz en algún lugar de la lejanía. Ese lugar era Anglesey y desde Anglesey partía un barco hacia Irlanda. El barco zarpaba a horas determinadas y atracaba a otras horas determinadas. Una sola vez vio rielar la luz de la luna en el mar, con el agua lisa y pálida. A veces oía graznidos procedentes del campo de los gansos, sofocados por el 0,5 metro de espesor de los muros. Ella no podía hacer nada, era incapaz de detener a un zorro por la noche. 4. Su tío se metió un día en el estanque ubicado en el amplio jardín delantero del hotel donde trabajaba, pero el agua no le llegaba por encima de las caderas. Sus colegas le sacaron, le dieron un pantalón seco y le sentaron en una silla de la cálida cocina. Era a mediados de noviembre. No había calcetines limpios, así que le metieron los zapatos en un horno. Eso era más o menos lo que ella sabía. Después no volvió a oír hablar mucho al respecto, solo que se había metido en aquel estanque y que se había quedado allí un rato, mojado hasta un poco por debajo del cinturón que era propiedad del hotel. Tal vez sorprendido. Seguro que se habría pensado que el agua era más profunda. Su estancia allí tenía algo que ver con el tío. Al menos fue lo que empezó a suponer. Eran pocos los días en que no pensaba en él, imaginándosele de pie dentro del agua tersa en el estanque del hotel, con una trompa de tal calibre que apenas se daría cuenta de que el agua a la altura de las caderas no era suficiente para ahogarse. Incapaz de dejarse caer.